Buenos días tengan todos ustedes, hermanos, amigos en general. Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, a su familia, sobre todo en estos momentos difíciles. Que Dios esté siempre con ustedes. Este día pues tenemos un mensaje, una palabra de parte de Dios y le pedimos al Espíritu Santo pues que nos acompañe y que nos guíe a la verdad. Dios lo bendiga a todos. Hermana Manuela, que no le gusta mucho Tengan que le diga ustedes. hermana Manuel. Es mi esposa, bueno, esposa, ¿qué tema Sí. tenemos hoy? Bueno, sí, yo también les doy la bienvenida y que podamos gozar de este momento tan lindo donde vamos a compartir la palabra y donde Dios quiere hablar a sus corazones. El tema de hoy es el verdadero arrepentimiento. En segunda de Corintios, perdón, en segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la palabra de Dios con esto? ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento? Muchas veces confundimos estas dos palabras, pero hay una diferencia abismal. Cuesta la vida esa diferencia. No confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento que nos habla Dios acá en una palabra griega que se dice metanoia, ¿verdad? La metanoia quiere decir el cambio de mentalidad. Eso viene a ser un verdadero arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Es cuando reconocemos que Jesús murió en la cruz, ¿no? Entonces Él paga por nuestros pecados y nosotros nos arrepentimos, ¿no? Entonces nos arrepentimos, creemos que Él murió y creemos que todo lo que dice en su palabra es cierto, porque aquí en la Biblia está Dios, ¿no? Él nos habla a través de su palabra. Dice, no necesitamos creer que Jesús, perdón, no necesitas nada más que creer que Jesús es el Señor, ¿no? Nuestro Salvador, que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados e iniquidades. De aquí en adelante el proceso del arrepentimiento es, ya nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de todo lo que hicimos, de todo el daño que hicimos. No solamente hicimos el daño al prójimo, iniciando el daño es a nosotros mismos, ¿no? Nos arruinamos moralmente, físicamente, socialmente, somos nosotros, ¿no? Porque después de cometer tantos pecados, tantos errores, tantas iniquidades, como dice la palabra, venimos a ser marginados por la sociedad, ¿no? Y muchas veces estamos victimizándonos. Encima de que hemos cometido errores, queremos ser víctimas. Entonces, es la manera como el diablo y Satanás transquiversa la verdad en una mentira, porque no es así. Nuestros errores y las cosas que hacemos es porque nosotros mismos hemos decidido tomar ese camino. Entonces viene Dios y a través de su palabra nos hace entender que no es así, que debemos arrepentirnos, ¿no? ¿Cómo es que viene Dios a través de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por mis pecados? Entonces yo entiendo que Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados, entonces yo me arrepiento, ¿verdad? De lo que hice, de todo lo que hice y comienzo una vida nueva, un cambio, un nacimiento nuevo, como en alguna de las clases hemos hablado del nuevo nacimiento. Entonces, viene el cambio, ¿no? El cambio. Este viene a ser el arrepentimiento para salvación. Tú al momento de arrepentirte y decir, Jesús, gracias porque tú has muerto por mí, por mis pecados, resucitaste, subiste a los cielos y me dejaste a tu Santo Espíritu para yo ahora tener y gozar de una relación contigo y gozar de una vida eterna. Entonces en ese momento tú vienes a ser salvo, ¿no? Entonces ya tu arrepentimiento fue para salvación. De ahí en adelante ya nosotros venimos arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque si bien es cierto que Dios nos ha perdonado lo pasado, lo presente y lo futuro, no quiere decir que no vamos a pecar, porque siempre somos seres humanos, ¿no? Entonces, en los pecados pasados, el Señor
te arrepentiste, viniste a la cruz, pediste perdón, te arrepentiste, el Señor los borra automáticamente de su mente, ya no existe. Entonces de ahora en adelante vamos a tener pecados, sí, vamos a pecar, pero ya es el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no? Entonces, como dice en Proverbios 28:13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos hablando del arrepentimiento, que te apartas del pecado, ¿no? O sea, lo que hiciste antes ya no, porque ahora eres una nueva criatura, ¿verdad? En Cristo Jesús. Amén. Entonces dice también en Santiago 4:10, dice, humillaos delante del Señor que Él os exaltará. Queridos amigos, la humillación va de la mano con el arrepentimiento. Pero si tú eres soberbio, orgulloso o orgullosa y dices, no, pues si yo no le he hecho nada a nadie, yo soy buena, yo no tengo nada que arrepentirme, ahí estás tremendamente equivocada o equivocado. Necesitamos venir humildemente y pedir perdón, Señor, perdóname. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? Ok, no mataste, no robaste, no, no estuviste en drogas, no fuiste borracho, ok, has tenido una vida tranquila, pero sin Dios, sin Cristo, porque el Señor nos ha creado para alabarle, para adorarle, para rendirnos ante Él. Entonces, nosotros debemos nuestra vida a Dios. Si tu vida está sin Dios, sin Cristo, estás vacía, estás muerta en el espíritu. No hay espíritu en ti, no hay relación con Dios. Es importante arrepentirse y tener humildad, mucha humildad. Es lo mismo también que necesitamos tener mucha humildad para ir y pedir perdón a aquel que le hemos hecho daño. Entonces, queridos amigos, los dejo con esta reflexión, ¿no? Hasta aquí llego yo con esta parte y yo los invito a tener ese encuentro verdadero de arrepentimiento delante del Señor. Nadie es perfecto, nadie puede decir no, yo no, porque todos pecamos, definitivamente todos pecamos y es importantísimo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo llegar a tener una relación con el Señor, porque los tiempos se acortan, la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta y pues nosotros los queremos mucho y estamos bastante preocupados por ustedes, para que todos ustedes puedan alcanzar la gloria de Dios, para que todos ustedes y con nosotros podamos gozar de la presencia de Dios, de su inmensa misericordia, de sus bendiciones. Eso lo estamos hablando aquí en este mundo, pero en el cielo vamos a gozar de una vida eterna juntamente con Él y con todos sus ángeles y toda la gente que luchó por traer este mensaje de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano, cuando nosotros pues recibimos a Cristo en nuestros corazones, nos entregamos a Él, la evidencia del arrepentimiento es un cambio genuino en nuestra vida, ¿no? Un cambio genuino. Cuando nosotros lo recibimos a Cristo, somos nuevas criaturas, ¿no? Es como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, no es necesario nacer de nuevo. Si nosotros nacemos de nuevo, obtenemos una naturaleza nueva. Y esa naturaleza nueva no te conlleva al pecado, no es una que te encamina al pecado. Tú ya eres una nueva criatura. Cuando se dice nueva criatura, tu naturaleza es diferente, es alguien diferente, alguien que ha nacido de nuevo. No puedes seguir arrastrando los pecados del pasado, ni podemos seguir cometiendo los mismos pecados o seguir pecando, seguir con la misma vida. Es un cambio radical, el arrepentimiento es un cambio radical. No podemos nosotros continuar. Dice que la obediencia parcial es desobediencia al final. O sea, si nosotros vamos a dejar algunas cosas, yo dejé el alcohol, la droga, pero no dejo otras cosas, ¿de qué sirve? No sirve nada, no hay arrepentimiento, ¿no? Digno, ¿no? Como dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice su palabra, hacer frutos dignos, frutos que se vean,
¿no? En un cristiano se ven los frutos, sobre todo los frutos del Espíritu Santo, se ven en un cristiano. Sí. Se ve la bondad, se ve la paz, el amor, la mansedumbre, Sí, sí. el dominio propio, la templanza, la paciencia, el amor, el gozo. Ajá. Todo eso se ve. De esa manera es como la gente se da cuenta quién es un verdadero cristiano y se da cuenta que eres una diferente persona. No puedes estar mitad bien, mitad un cristiano a medias, como se dice, sino verdaderamente no nos llamaríamos cristianos. ¿No? Un cristiano es el que hace el esfuerzo por cambiar, por ser diferente, por dejar todo lo pasado y no seguir con las mismas costumbres, hábitos, seguir en nuestros hogares de la misma manera con nuestros hijos, en nuestra vida cotidiana, seguir haciendo lo que antes hacíamos. ¿Me entiendes? Es un cambio radical, es un cambio en todos los sentidos, claro. Se dice que los que no se convierten verdaderamente, no dan frutos. Hasta Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí, pero claro, eso se refería a los falsos profetas y todo eso. Pero es interesante, hermano, es interesante y es hermoso poder esforzarnos para nosotros ser unas nuevas personas, ser cristianos verdaderos, genuinos, como dice su palabra, ¿verdad? Como decía mi esposa, hay arrepentimiento y hay también remordimiento, ¿no? Sí. Como están los ejemplos en la Biblia. De Pedro, de Juan. ¿No? De Pedro, de Juan, ¿no? De Judas. Perdón, de Judas, sí, de Judas. Sí. De Judas también, Judas verdaderamente, él, su remordimiento y su mala acción lo llevó a querer devolver esas 30 monedas, ¿no? Hacer una acción propia de él mismo. De repente se arrepintió, pero no recurrió, no fue a Cristo, como lo hizo Pedro. Él fue y se ahorcó, no fue como Pedro, que él lloró amargamente. Pedro reconoció, ¿no? Y tuvo el valor y se humilló, ¿verdad? Sí, lloró, dice, amargamente. Lloró, ¿no? Amargamente, porque estaba arrepentido. ¿Pero qué le pasó a Judas? Judas no, Judas sí, tenía remordimiento, pero no arrepentimiento. Porque para tener arrepentimiento, queridos amigos, uno tiene que tener valor de venir a los pies de Cristo y con humildad decir, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname, Señor. Lo que no tuvo Judas, pero sí lo tuvo Pedro. Los dos cometieron 2 errores tremendos. Bueno, uno peor que el otro, pero el valor y la fortaleza hay que destacarlo aquí entre ellos, ¿no? Que Judas no la tuvo, pues, ¿no? Judas se fue y optó por lo más fácil y acabar con su vida, ¿verdad? Pero lamentablemente debe estar en un sitio donde nadie queremos estar. Así es. Por ejemplo, la conversión de Pablo fue un cambio radical, sí, ¿no? Cuando la conversión, un cambio radical. ¿Y quién era Pablo? Imagínense quién era. Él los perseguía a los cristianos, los metía presos, los mataba. Y pues si uno se arrepiente genuinamente de todo corazón, si viene Cristo, hay una historia con el rey Agripa, creo, ¿no? Donde hay una conversación que casi lo convence al rey Agripa para convertirse. Casi me conviene. Si me sigues hablando, casi me convences, ¿no? En otras palabras. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo cómo fue su conversión y cómo fue su cambio. Entonces, nosotros estamos buscando de compartir su palabra, pero estamos tratando de buscar que todos nos arrepintamos de corazón, sinceramente, porque... Como dice su palabra, también muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no? Sí, hicimos tal cosa, pero verdaderamente muchos pensamos que somos cristianos porque vamos un fin de semana a la iglesia o porque, bueno, entramos un rato en un culto o no sé, pero no, el verdadero cristiano pues debe haber un cambio genuino en su manera, en su actitud, en su manera de ser, ¿no? Es un cambio radical, como escuché la vez pasada, no es un cambio de 360 grados, perdón, es un cambio de 180 grados, ¿no? Sí. Un cambio, sí. No es un cambio de 360 porque si no te regresas al mismo punto.
¿me entiendes? Sí. En cambio es un cambio de 180. 180 grados porque Ujú. vas de una parte a la otra, Al ¿no? otro Hay un extremo. cambio sincero y verdadero en tu manera de ser, dejas todo de lado y sigues con tu nueva vida, ¿no? Sí. Acá como esto, leí hace un momento el Proverbios 28:13 que dice que cubre sus pecados no prosperará. Aquel que dice, no, yo no he pecado, yo soy bueno, ¿no? Pero dice, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Misericordia, o sea, perdón, gracia pues, de parte del Señor que nos va a perdonar, ¿no? Nos va a perdonar. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, hermanos. La Ya maldad. nuestros pastores están predicando bastante de los últimos tiempos y nosotros debemos tomar en serio ya estas cosas y debemos Sí, así es. de dejar de lado las cosas del mundo, de dejar las cosas Que nos que aparte. nos aparta de Dios. Sí. Como siempre estamos hablando, este es un tiempo donde estamos en casa siempre, donde tenemos tiempo para meditar su palabra, para acercarnos a Dios, para orar, para clamar, para ayunar, para empaparnos de su palabra, para que Él nos hable, ¿no? Sí. Para poder nosotros compartir su palabra por estos medios. Ajá. Nosotros somos testigos de que tantos pastores a nivel mundial están utilizando estos medios para Ujú, llegar al mundo y hay bastante gente que se está arrepintiendo y convirtiendo porque están viendo a su alrededor gente ujú. que se está muriendo verdaderamente, Mm, gente que se muere todos los días, sí. catástrofes, terremotos, estamos viendo las inundaciones Qué de triste. Centroamérica, estamos viendo en Sí. Filipinas también cosas que realmente, y si tú te metes en tu casa para pensar solamente en ti, en ir a hacer compras, en trabajar y en solamente En las cosas en las cosas superficiales. superficiales y no te acercas a Dios y no ves la realidad de este mundo, pues estamos perdidos. Nosotros tenemos que buscar que la gente también llegue al arrepentimiento para que sea salva. Ujú, ujú. No va a ser por obra lo que te salva, no va a ser por lo No, que no dejes porque o eres lo que bueno. hagas o lo que dejes de hacer. No Ajá. porque yo dejé de drogarme y dejé de tomar, ya soy salvo, no. No. Debo de arrepentirme de corazón y ser una persona nueva, a Ujú, ver un cambio de actitud, ujú. un cambio realmente, que la Sí. gente pueda ver, que mi familia pueda ver, que Dios es el que me guía. Sí. Y Sí, muchos estamos verdaderamente. reclamando, muchos estamos pidiendo que se abran las iglesias, que se abran las iglesias. Y cuando Ujú. estaban en las iglesias, bastaba 2 horas para aburrirse, se querían ir ya. Bastaban 3 horas y ya, ¿a qué hora No termina esto? Es soportan. muy larga este sermón. Y estamos pidiendo ahora que abran las iglesias. Ya. Pues si no se puede abrir porque tenemos que tener cuidado para que no haya más muertos, pues tenemos los medios, tenemos la palabra de Sí. Dios. Debemos de Ya. atesorarla en estos tiempos difíciles. ¿Qué Ya. pasará más adelante con los cristianos? No se sabe. Ya. Entonces, debemos de buscar, de arrepentirnos genuinamente. No estar ya como cristianos adormecidos y cristianos No. Conformados. conformistas Sí. y sentarnos cada domingo ahí o hacer O recibir y no eco. dar lo que Dios nos Solamente ha estamos dado. pensando en la bendición, en las cosas No, así superficiales no es. y Exacto. verdaderamente a Dios no le agrada y Dios Mm, aborrece el pecado, lo aborrece mm. y debemos de buscar la manera como cambiar y ser nuevas criaturas. Sí. El Señor es drástico. Él es muy bueno, Él es muy bondadoso, muy misericordioso, pero también se molesta, ¿no? Porque Él dice, el que no me ama, me aborrece. Así que yo no creo que ninguno de ustedes aborrezca a Dios. Solamente les falta a ustedes dar ese paso Amén. importante y llegar al arrepentimiento y buscar más de nuestro Señor Amén. Jesucristo. El Señor es la luz, esta es nuestra luz, esa es la verdad del camino, ¿no? Así es. Entonces, nos despedimos Que con Dios una los bendiga a todos, que bendición. Dios me los bendiga pues que esta palabra de parte de Dios haya llegado a sus corazones. De todo Mm, corazón se lo pedimos nosotros, que sí, estamos también en la misma lucha, ¿no? sí, Todos estamos en tenemos ella. luchas Así es. y estamos ahí esforzándonos cada día más. Ujú, Oramos, ujú. oro ahí. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Señor, por Sí, habernos Señor. hablado esta mañana, bendito Rey. Te damos muchas gracias, Señor, y nos vamos a esforzar cada día más, Señor bendito, a ser verdaderamente cristianos genuinos, bendito Señor, como lo que tú quieres, bendito Rey. Gracias, bendito Señor. Mm, Gracias por este hermoso mensaje sí, Señor. y bendice a toda persona que haya escuchado tu palabra y que la Ujú, haya atesorado en sus corazones ujú. y que haya cambios
genuinos y hermosos en sus vidas, Sí, Señor. Señor. Te damos la gracia, bendito Rey. Padre, Gracias. en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos. Sí, y recuerden, la persona que tiene un verdadero arrepentimiento se preocupa por lo que Dios dice. Y la persona que que tiene remordimiento se preocupa por lo que dice el hombre, Por sus emociones. por las emociones. Recuerden. Dios Ok, me lo bendiga. Dios me bendiga y nosotros como siempre Somos felices en Cristo Jesús. Bye. Bye, hermanos. Bye. Dios me lo bendiga. Bendiciones.